あれはパンツから飛び出した俺の余り川なんだよ。何が余り川って。どんだけ投げんだよ。チンコの余り川。綺麗な川みたいな海のね。天の川のイントネーションやったら、どこの地方にあるんだよ、余り川。Después de ver esta escena, me quedé un buen rato mirando al vacío, paralizada, pensando, ¿tengo que explicar esto en español? Sentí un escalofrío al darme cuenta. Esto va a ser un trabajo enorme. Creo que esta escena es muy difícil de entender para quienes la ven con subtítulos en otro idioma. Hay varias razones para eso. La palabra Amarigawa que dijo Hirako no aparece en el uso normal del japonés. Es un término que solo se encuentra en un campo muy específico. Por eso, probablemente ningún subtítulo en ningún idioma lo haya traducido con precisión. Como hizo reír tanto a los comediantes en el plató, todos empezaron a soltar comentarios al mismo tiempo y al final los subtítulos en otros idiomas, que ya de por sí tienen límites de espacio, no pudieron seguirles para nada. Todos estos comentarios de los comediantes surgieron a partir de la palabra en cuestión, Amarigawa. Voy a explicarlo poco a poco. Síganme. En mi larga vida dedicada a las actividades lingüísticas japonesas, nunca he visto ni escuchado la palabra Amarigawa. Pensé que era una invención total, que no existía en este mundo, que Hirako la había acuñado en ese mismo momento. Pero al buscar en internet, encontré unos pocos resultados. La palabra aparece en sitios web sobre operaciones de fimosis. Amarigawa, vamos, la piel que sobra, ya lo imagináis. En esta escena, los comediantes hablan todos a la vez, y entre ellos, el moderador Nobu dice, "Chinko no Amarigawa", o sea, la piel sobrante del pene, o también, el pellejo que sobra del pito. Creo que acabo de pronunciar la palabra por primera vez en mi vida. Esto es lo que quiso decir Hirako con Amarigawa. No lo sé, ¿habrá alguna versión en los subtítulos en otros idiomas de Netflix que lo haya traducido correctamente? Hirako, ese era mi Amarigawa, que se salió por encima del calzoncillo. Los comediantes se echan a reír a carcajadas y empiezan a hablar todos a la vez. Nobu, ¿Amarigawa? ¿Qué es eso de Amarigawa? Daigo, ¿pero qué tan largo tienes el jodido Amarigawa? Nobu, ¿te refieres al pellejo que sobra del pito? Daigo, no lo digas como si fuera el nombre de un río precioso. Nobu, lo pronunció como si fuera Amanogawa. Jiro, ¿en qué región queda ese tal Amarigawa? Por cierto, la palabra japonesa kawa, que significa río, se pronuncia así cuando está sola, pero cuando aparece al final de un nombre propio, cambia a gawa, con sonido sonoro, como en Tamagawa, Sumidagawa. Eso ocurre con muchísima frecuencia. Este fenómeno se llama rendaku, un cambio fonético propio del japonés en el que, al combinarse varias palabras, el sonido inicial de la segunda se vuelve sonoro. Es muy común en nombres compuestos como los de lugares o ríos y representa una transformación natural basada en el sistema fonológico del japonés. Este rendaku también puede aplicarse a la palabra kawa, que significa piel, un homófono de kawa, que significa río, aunque no hay muchos ejemplos concretos. Bueno, en Japón hay muchos ríos hermosos, kawa, Kakitagawa, Nyodogawa, Shimanto-gawa, Nagara-gawa. Casi todos tienen nombres que terminan en gawa. Cuando Hirako dijo la palabra Amarigawa, y Daigo respondió, no lo digas como si fuera el nombre de un río precioso. Lo hizo justamente por eso. Y enseguida, Jiro también saltó con, ¿en qué región queda ese tal Amarigawa? La frase del moderador Nobu lo pronunció como si fuera Amanogawa, la Vía Láctea. Ya la entienden, ¿verdad? La Vía Láctea en japonés se dice Amanogawa, y la palabra Amarigawa de Hirako tenía exactamente la misma entonación. Amanogawa, Amarigawa, Amanogawa, Amarigawa. Con esto termino la explicación de esta escena. Bueno, cambiando un poco de tema, voy a hablar brevemente sobre el waka, un tipo de poesía tradicional japonesa. Pero no voy a explicar qué es el waka en sí. De eso pueden averiguar ustedes mismos. Yo solo me voy a centrar en dos aspectos, el genka y el honkadori. En Japón, a los 16 o 17 años, aprendemos en las clases de literatura clásica textos poéticos anteriores a la era Meiji, que en el waka existían técnicas de creación como el genka y el honkadori. El genka es un tipo de waka que se compone como respuesta a un poema recibido de otra persona. No se trata simplemente de contestar, sino de captar las palabras y emociones del poema original y responder con una expresión adecuada en tono y estilo. En la época Heian,
se utilizaba con frecuencia en contextos de romance o vida social y se desarrolló como una forma refinada de diálogo a través de la poesía. Era una manera de mostrar empatía hacia los sentimientos y la posición del otro, al mismo tiempo que se competía en ingenio y sensibilidad estética. Es una de las tradiciones importantes dentro de la literatura japonesa. El honkadori es una técnica de composición dentro del waka que consiste en tomar elementos como palabras o emociones de un poema clásico, el honka, y partiendo de ellos crear uno nuevo con una perspectiva o significado distinto. No se trata de una simple cita, sino de generar una expresión original que resuene con el poema base y aproveche su profundidad emocional. Fue especialmente valorado en la época de Shinkokin Wakashu y se considera una técnica sofisticada que pone a prueba tanto la creatividad como la cultura del poeta. El espíritu de Henka y el Honkadori está profundamente arraigado no solo en la literatura y la poética japonesas, sino también en el arte en general. La actitud de responder o citar obras anteriores para crear nuevos significados y nuevas formas de belleza se manifiesta no solo en el waka, el renga, el haiku o la narrativa clásica, sino también en el no, la pintura, el teatro e incluso el manga y el cine contemporáneos. Este espíritu de citar y crear sostiene la riqueza y continuidad de la cultura japonesa a través de la tensión y resonancia entre la originalidad y la herencia. Incluso entre los comediantes actuales está profundamente arraigado el espíritu de respuesta y creación consciente ante obras anteriores o la tradición, algo que se conecta directamente con el henka y el honkadori. Puede que ellos mismos no sean del todo conscientes de ello. En el manzai y los sketches cómicos es común ver cómo se citan chistes del pasado o frases famosas y a partir de ahí se genera una nueva forma de humor en forma de respuesta. Esta manera de responder entre comediantes, heredando estilos antiguos pero aportando su propio sello, está claramente enraizada en la estructura cultural japonesa de tradición y creación. El intercambio entre los comediantes en esta secuencia de Amarigawa es probablemente una muestra del espíritu de Henka y el Honkadori en plena acción, algo que llevamos grabado a nivel de ADN los japoneses. Digo, ¿no?